El origen del poder papal se remonta a los primeros siglos del cristianismo, en una época en la que el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido. Aunque Jesús nunca fundó explícitamente una institución con una jerarquía organizada, los cristianos primitivos fueron formando comunidades con líderes locales, conocidos como obispos. Entre todos los obispos, el de Roma fue ganando una importancia creciente, no solo por razones espirituales, sino también por factores políticos, culturales y geográficos. En la tradición cristiana se considera que Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús, fue el primer obispo de Roma. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19, Jesús le dijo a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos». Este pasaje ha sido interpretado por la Iglesia Católica como la base teológica del primado de Pedro y, por extensión, del poder del Papa, que sería su sucesor. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Las reuniones eran clandestinas y el poder de los obispos era más espiritual que político. Sin embargo, a medida que la religión se expandía, las comunidades cristianas crecían y se organizaban en diócesis, cada una liderada por un obispo. Roma, por ser la capital del imperio, tenía un estatus especial. Además, los cristianos consideraban a Roma como la ciudad donde habían muerto mártires tan importantes como Pedro y Pablo, lo que aumentaba su prestigio. El gran punto de inflexión llegó en el año 313, con el Edicto de Milán, emitido por el emperador Constantino. Este decreto legalizó el cristianismo y puso fin a las persecuciones. Más adelante, en el año 380, el emperador Teodosio declaró al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano mediante el Edicto de Tesalónica. Esto permitió que la Iglesia se organizara con mayor libertad y con ello que el obispo de Roma comenzara a ejercer una autoridad más visible y reconocida. En este contexto, el obispo de Roma empezó a ser llamado Papa, una palabra que proviene del griego papes, que significa padre. Aunque al principio este título era utilizado también por otros obispos importantes, con el tiempo quedó reservado exclusivamente para el obispo de Roma. Su influencia aumentó no solo por motivos espirituales, sino también porque Roma seguía siendo un centro cultural, político y religioso de enorme peso. A medida que caía el Imperio Romano de Occidente, en el siglo V, el vacío de poder fue llenado en parte por la Iglesia. El Papa comenzó a desempeñar un papel político además del religioso, ayudando a organizar la defensa de la ciudad, distribuir ayuda a los necesitados y mantener cierto orden. Un ejemplo claro de este protagonismo fue el Papa León, y conocido como León Magno, quien en el año 452 se reunió con Atila el Huno y logró convencerlo de no saquear Roma. Este acto consolidó aún más la imagen del Papa como defensor del pueblo cristiano. En el año 476, el Imperio Romano de Occidente cayó definitivamente. El poder secular quedó fragmentado en pequeños reinos, pero la Iglesia Católica, con sede en Roma, permaneció como una institución fuerte y organizada. Esto permitió que el papado se convirtiera en una figura de unidad en medio de la inestabilidad política. Los papas comenzaron a ejercer una especie de liderazgo moral sobre los reinos cristianos de Europa, y poco a poco se fueron consolidando como autoridades también en asuntos temporales. Durante la Edad Media, el poder del Papa alcanzó su apogeo. Uno de los momentos más simbólicos fue en el año 800, cuando el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de los romanos en la Basílica de San Pedro. Este acto no solo resucitaba simbólicamente el Imperio Romano en forma del Sacro Imperio Romano Germánico, sino que demostraba que el Papa tenía la autoridad de conferir legitimidad a los reyes. A partir de entonces, el poder papal no solo se basaba en la doctrina religiosa, sino también en su influencia política. Durante los siglos siguientes, el papado vivió constantes tensiones con los emperadores, reyes y señores feudales. Uno de los conflictos más emblemáticos fue la querella de las investiduras que enfrentó al Papa Gregorio VII con el emperador Enrique IV del Sacro Imperio. El Papa afirmaba que solo él tenía la autoridad para nombrar obispos, mientras que el emperador quería conservar ese derecho. En el año 1077, tras ser excomulgado, Enrique IV viajó a Canosa, en Italia, y esperó 3 días descalzo en la nieve para obtener el perdón del Papa.
Este episodio simboliza el enorme poder que llegó a tener el papado en la Europa medieval. Además de su influencia política, el Papa también tenía autoridad sobre la doctrina cristiana. A través de los concilios ecuménicos y las bulas papales, definía los dogmas de la fe, organizaba la evangelización en nuevos territorios y dirigía la lucha contra las herejías. Por ejemplo, en la época de las Cruzadas, fue el Papa Urbano II quien, en el año 1095, convocó a los cristianos de Europa a tomar las armas para recuperar Tierra Santa. El papado era visto como el centro del mundo cristiano. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo es clave para que sigamos trayendo contenido fascinante sobre la historia del mundo. Gracias por ser parte de esta aventura. Ahora, continuemos con la historia. A lo largo de la Edad Media, los papas también adquirieron territorios propios. El llamado Patrimonio de San Pedro se transformó en los estados pontificios, una serie de tierras bajo el control directo del Papa que incluían a Roma y otras regiones del centro de Italia. Estos territorios daban al Papa un poder político y económico concreto, además de su autoridad religiosa. Sin embargo, no todo fue estabilidad para el papado. En el siglo XIV ocurrió un episodio conocido como el Cautiverio de Aviñón. Durante casi 70 años, los papas residieron en la ciudad de Aviñón, en Francia, y no en Roma. Esto fue visto como una señal de decadencia y sumisión al poder francés. Cuando se intentó regresar a Roma, surgió el Cisma de Occidente, con varios papas rivales reclamando el trono de San Pedro. Este periodo de crisis debilitó gravemente la autoridad papal y generó una pérdida de prestigio. La situación no mejoró con la llegada del Renacimiento, cuando muchos papas se involucraron en escándalos de corrupción, nepotismo y vida lujosa. Este comportamiento fue una de las causas que llevó a la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517. Lutero criticaba duramente el poder del Papa, su riqueza y su control sobre la fe. Como respuesta, se produjo una fractura en la cristiandad occidental, y surgieron nuevas iglesias que rechazaban la autoridad del Papa, como las iglesias luterana, calvinista y anglicana. La Iglesia Católica reaccionó con la Contrarreforma, impulsada por el Concilio de Trento, 1545 a 1563. Allí se reafirmó la autoridad papal y se intentó corregir los abusos. A partir de entonces, el Papa volvió a tener un papel central en la Iglesia, aunque ya no con la hegemonía absoluta que había tenido en la Edad Media. La figura del Papa se enfocó más en lo espiritual, aunque los estados pontificios continuaron existiendo como entidad política hasta el siglo XIX. En 1870, con la unificación de Italia, los estados pontificios fueron anexados por el nuevo Reino de Italia. Ese mismo año, el Concilio Vaticano definió el dogma de la infalibilidad papal, es decir, que el Papa no puede equivocarse cuando habla ex cátedra en asuntos de fe y moral. Aunque esta definición generó debate, reafirmó la centralidad del Papa en la Iglesia. Finalmente, en 1929, se firmaron los pactos de Letrán entre la Santa Sede y el Gobierno de Italia, encabezado por Benito Mussolini. Con este acuerdo se creó el Estado de la Ciudad del Vaticano, un país independiente y soberano bajo la autoridad del Papa. Desde entonces, el Papa ya no tiene poder temporal sobre vastos territorios, pero conserva una enorme influencia espiritual sobre más de 1.000 millones de católicos en el mundo. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la historia. Si te ha gustado, déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo para que más personas descubran el fascinante mundo del pasado. No olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente capítulo de El Rincón de las Historias.